Buenos días a todos. Antes que nada, agradecemos la invitación que nos ha realizado la Delegación Federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Tlaxcala para participar en el Festival Nacional por el Agua y los Bosques, por una cultura del cuidado de la vida. Ahora me presento. Mi nombre es Felipe Centeno Luna y soy coordinador de operaciones en Industria Química del Istmo, planta Tlaxcala. Nos encontramos instalados en el corredor industrial Xalóstoc. En esta breve presentación les hablaré sobre las acciones que realizamos para el cuidado del agua en nuestras operaciones. Muchas gracias por el espacio y bienvenidos. Quiero iniciar con esta infografía del INEGI, donde nos da algunos datos importantes para recordar sobre el manejo del agua y las cantidades que manejamos y que se tienen en el país. Veamos, una familia mexicana promedio consume alrededor de 1.530 litros de agua al año. Se estima que alrededor del 6% del gasto del hogar es en el uso de agua embotellada. Esto equivale a alrededor de 82 garrafones de agua anualmente. Aquí podemos ver que el uso del agua en diferentes actividades es variado y podemos ver que en la agricultura es donde se lleva a cabo el mayor consumo, alrededor de un 77%, el abastecimiento público con un 14%, termoeléctricas con un 5% y la industria autoabastecida con un 4%. Aquí en el mapa del país podemos ver cómo hay zonas donde hay una alta disponibilidad de vital líquido y hay otras zonas donde la disponibilidad es muy baja e incluso en algunos puntos puede llegar a ser extrema. Aquí podemos ver también cómo la disponibilidad media per cápita se ha reducido drásticamente, pasando de 31,000 metros cúbicos por habitante a 4.2 miles de metros cúbicos por habitante en el 2010. Por esta razón, el manejo del agua se vuelve un punto crítico porque debemos... En esta infografía vemos ahora cómo la importancia del agua a nivel individual también es muy alta, ya que somos agua. El agua que se encuentra en todos nuestros tejidos es esencial para la vida. Y veamos cómo en diferentes órganos hay porcentajes de agua muy altos, como en la sangre con el 76%, el cerebro con un 75%, pulmón y riñón con un 80 y 83%, e incluso los huesos, que aparentan ser algo duro y que pueda tener poca agua, pues alcanza un 22% de su composición. Aquí tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la cual fue adoptada por la ONU el 25 de septiembre de 2015. Esta agenda es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Dentro de estos 17 objetivos, los identificados con los números 6, 7, 13, 14 y 15 tienen relación directa con el medio ambiente. Y en esta ocasión nos enfocaremos al número 6, referente al agua limpia y saneamiento, y cuáles son las acciones que como organización llevamos a cabo para impactar y aportar de forma positiva al logro de este objetivo global. Aquí podemos ver ya de forma local, es decir, cómo esa adhesión a los objetivos globales, cómo México se ha adherido a ellos. En este objetivo número 6 se establecen 6 metas globales. Y aquí en este recuadro amarillo es donde estoy marcando dos de las cuales nosotros como instalación participamos, cómo es que las actividades que nosotros realizamos impactan en estas metas. Veamos, la 6.3 habla sobre mejorar la calidad del agua y se busca reducir la contaminación y la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, reducir a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentar el reciclado y la reutilización. Algunas de las actividades que nosotros llevamos a cabo impactan en esta meta. Y el otro 6.4 es aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos de todos los sectores. Aquí se enfoca también como las actividades que hacemos para reforzar
el uso eficiente y consciente del agua con nuestro personal se refleja. Aquí nos marcan algunos puntos en esta infografía de qué podemos hacer. Una de ellos es el uso consciente del agua, la protección del agua e incluso la reducción del consumo de carne roja, ya que un gran porcentaje del agua consumida en el sector agrícola se utiliza para el cultivo de alimento de ganado. Ha habido algunos avances desde 1990 a 2014. Se ha logrado que el porcentaje de cobertura de agua potable pasó del 78% al 92%. La cobertura del alcantarillado pasó del 61 al 91%. Y la tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de 5 años bajó de 122 a 9.1 personas por cada 100,000 habitantes. Es decir, sí, se ha tenido impactos positivos y se busca que estos se sigan incrementando. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. La ONU lo designó en 1993 con la finalidad de difundir cada año un mensaje de concientización para la conservación y el uso correcto del agua en todo el mundo. Estas acciones son coordinadas por el UN Water, que es un mecanismo de colaboración internacional de la ONU, para tratar específicamente temas relacionados con el agua potable, en el que participan gobiernos y otras entidades especializadas. Este año el lema es Valoremos el agua y nos invita a preguntarnos qué significa el agua para mí. Les dejo esa reflexión que estamos hablando de este tema. Actualmente existen diversos programas o distintivos que buscan medir, evaluar, certificar o reconocer el desempeño ambiental de las organizaciones, entre otros rubros. Y aquí les pongo o les presento cuatro principales en los cuales nosotros participamos como organización. Uno de ellos es la certificación de industria limpia. Es un programa del Gobierno de México donde busca evaluar aspectos ambientales y el grado de cumplimiento de las organizaciones. Se tiene el reconocimiento de excelencia ambiental, el cual busca evaluar no solo el cumplimiento legal y ambiental de las organizaciones, sino aquellas actividades que buscan ir más allá de ese cumplimiento. Es decir, las buenas prácticas o incluso aquellas actividades de autorregulación donde buscan exceder los requerimientos de la legislación. Otro distintivo que existe es el de empresa socialmente responsable. Aquí busca evaluar 4 ámbitos principales que muestro aquí abajo y uno de ellos hace referencia a la protección del medio ambiente. Por lo tanto, aquellas organizaciones que logran la obtención de este distintivo significa que cumplen un cierto porcentaje en todos estos rubros. Uno más es la norma ISO 14001, la cual busca evaluar los sistemas de gestión, en este caso ambiental. Es decir, aquella serie de actividades y procedimientos y documentación que las organizaciones establecen para cumplir con el medio ambiente, para evitar la contaminación y para controlar la generación de, por ejemplo, residuos o emisiones a la atmósfera o el consumo del agua. Voy a empezar a adentrarme un poco en lo que es nuestras operaciones. Nosotros definimos un procedimiento para el manejo del agua. Ahí es donde establecemos qué agua utilizamos, cómo debemos recibirla, cómo debemos reportar a las autoridades, cómo medimos nuestros consumos y también cómo capacitamos a nuestro personal en el cumplimiento de estas buenas prácticas. Aquí les presento un poco para que conozcan cómo conseguimos o cómo obtenemos el agua en planta y dónde se utiliza. Nosotros hacemos una extracción de un pozo profundo, pasa por un medidor para que nosotros podamos conocer el volumen que estamos extrayendo y reportarlo, y lo almacenamos en una cisterna. En esta cisterna
dividimos el uso en dos corrientes: el agua de servicios y el agua de proceso. El agua de proceso lo especificaré un poco más adelante, pero esta agua de proceso genera una cantidad de agua residual. Esta agua residual nosotros la mandamos a una planta de tratamiento físico-químico, y una vez que fue tratada y cumple las condiciones necesarias para la descarga, pues procedemos a la descarga. En nuestro caso lo hacemos en una barranca que se encuentra cercana a nuestras instalaciones. Y antes de descargarla, pues debe pasar por un medidor. Nosotros debemos verificar la cantidad de agua que se está descargando en este cuerpo federal. La otra corriente es el agua de servicios. También la especificaré más adelante. Pero esta agua de servicios genera un porcentaje de agua residual, la cual va a otra de nuestras plantas de tratamiento. En este caso es un tratamiento de tipo biológico. Pasa por un medidor antes de hacer la descarga. Y en este caso, al tratarse de un agua que fue con contenido orgánico, pues la utilizamos para su descarga en áreas verdes, y esta puede ser infiltrada en el suelo y pueda incluso favorecer pues la vista y la infiltración en el suelo para el desarrollo de áreas verdes. En esta diapositiva vemos la corriente del agua de servicios. Estos servicios donde utilizamos el agua son el comedor, los baños generales y los vestidores y regaderas. Como saben, esta corriente lleva una cantidad de materia orgánica y también lleva detergentes que son biodegradables y que utilizamos aquí para las actividades de limpieza. Esta agua es conducida mediante un drenaje sanitario hasta que llega a nuestra planta de tratamiento de tipo biológico. Aquí lo que hacemos es que mediante digestión aerobia, es decir, mediante el uso de bacterias que utilizan oxígeno, se lleva a cabo la degradación de la materia orgánica. Y esto hace que el agua que se tiene en esta corriente pues se clarifique y podamos descargarla con las condiciones que se requieren. La otra corriente es el agua de proceso. Esta agua de proceso tiene diferentes usos, y aquí marcamos en verde uno de ellos, que es la producción de agua desmineralizada. Esta agua nosotros la producimos para tenerla disponible para nuestra producción de hipoclorito de sodio. Un alto porcentaje del agua que nosotros extraemos la utilizamos para esta producción, y un menor porcentaje lo utilizamos para realizar actividades adicionales en nuestros equipos, como es el agua de enfriamiento, la regeneración de resinas, purgas de caldera, lavado de equipos en laboratorio, lavado de cilindros, contenedores o diques, agua utilizada para realizar pruebas hidrostáticas y agua utilizada para el lavado de válvulas. Todas estas actividades generan un porcentaje de agua residual. Esta agua residual, al provenir del proceso, no tiene carga orgánica. Por lo tanto, le realizamos su tratamiento mediante una planta de tipo físico-químico. Aquí lo que buscamos es, mediante coagulante y floculante, hacer que las partículas que se encuentran suspendidas se aglomeren, formen partículas más grandes, se puedan precipitar, y una vez precipitado nosotros podamos decantar el agua limpia. Esto con el fin de poder cumplir los parámetros que establece la norma y poder hacer la descarga al cuerpo federal correspondiente. Esa es nuestra corriente de agua de proceso. Ya que les platiqué un poco sobre cómo son nuestras operaciones, pues les voy a platicar 4 estrategias que tenemos en planta para el buen uso o el uso eficiente del agua. Uno de ellos es el tanque de neutralización de agua de proceso. El 2 son las plantas de tratamiento, la biológica y la físico-química. El número 3 es la reutilización de agua tratada para lavado en diferentes áreas. Y el número 4, el programa de concientización sobre el uso eficiente en casa, dirigido al personal de planta.
Les platico un poco más de ellos en las siguientes. El número 1, el tanque de neutralización de agua de proceso. Este es un tanque que utilizamos para recibir las diferentes corrientes del agua de proceso. Principalmente el lavado de diques, los enjuagues de recipientes de laboratorio y el enjuague del proceso de agua desmineralizada. ¿Por qué es importante este punto? Porque aquí, al recibir el agua, la sometemos a un proceso de neutralización. Si por alguna situación el pH se encuentra alcalino o se encuentra ácido, pues nosotros hacemos la neutralización mediante sosa o mediante ácido clorhídrico. Esto para que el pH se encuentre neutro. Nuestra estrategia número 2 es la adecuada operación de las plantas de tratamiento, y en este caso de la planta de tratamiento de tipo biológica. Aquí el personal constantemente se encuentra vigilando el buen funcionamiento de esta planta. Es decir, en todos nuestros turnos el personal acude para verificar que ésta se encuentre en buena operación. Es decir, que las bombas de aireación se encuentren operando correctamente, que el paso entre las diferentes etapas del proceso biológico se esté realizando también de forma constante y de forma automatizada. Y observan que cada cierto tiempo, una vez que el agua ya se encuentra tratada, esta es pasada hacia una cisterna en la cual nosotros recibimos ya el agua clarificada. En esta cisterna ya nosotros le agregamos el hipoclorito de sodio, y esto para asegurar que las bacterias que pudieran presentarse sean eliminadas, y el agua que se descarga pues ya vaya sin bacterias. Aquí en nuestro manejo pues tenemos el análisis trimestral. La legislación nos pide que el agua que se descarga debe estarse analizando de forma periódica mediante laboratorios acreditados y aprobados por las autoridades competentes. Nosotros adicionalmente, para asegurar que esta agua sea descargada en buenas condiciones, estamos realizando de forma semanal análisis donde verificamos puntos clave como sólidos suspendidos, como cloro libre, incluso turbidez principalmente. Esto nos permite que el agua que estamos descargando siempre esté cumpliendo con los parámetros necesarios y establecidos por las normas. Lo mismo aplicamos para nuestra planta de tratamiento de agua residual de tipo físico-químico. Aquí también hacemos los análisis de forma trimestral, con laboratorio acreditado y aprobado, y de forma semanal estamos evaluando los parámetros clave, como sólidos disueltos, como pH y como turbidez. Esto nos permite asegurar que el agua sea descargada en las mejores condiciones. Como punto o estrategia número 3 está la reutilización del agua. Aquí les muestro una fotografía de nuestra planta de tratamiento físico-químico y específicamente de este tanque, que es el TK027. En este tanque nosotros recibimos el agua tratada, ya que fue floculada, ya que fue separados los lodos y ya que fue pasada por un filtro de arena. Esa agua tratada y clarificada pues la recibimos en este tanque. Esto nos permite tener este volumen disponible para poder hacer la reutilización del agua. Y normalmente la podemos utilizar en al menos 3 áreas. Podemos reutilizarla en el área de pruebas hidrostáticas, podemos reutilizarla para el lavado de diques y podemos reutilizarla para el lavado de válvulas de contenedores. Entonces, esta es otra de nuestras estrategias de reutilización del agua. Con esto, lo que logramos fue eliminar el uso de agua cruda o agua limpia que provenía directamente del pozo, y empezamos a utilizar esta agua tratada. Esto nos disminuye el volumen de descarga y también nos disminuye el volumen de agua de pozo que estamos utilizando para nuestras actividades. Aquí quise mostrar de forma gráfica y breve las actividades donde reutilizamos el agua. Están identificadas de color amarillo.
Esto que ven en general es una parte de nuestro balance de agua. Buscamos tener identificados cómo son nuestros consumos, y estos balances pues son muy importantes para poderlos entender y también para poderlos explicar. Veamos aquí cómo la planta físico-química, pues el agua que se genera es utilizada para reuso. Por supuesto hay un porcentaje que existe pérdida por evaporación, y el resto de agua se utiliza para lavado de válvulas, lavado de cilindros y pruebas hidrostáticas, y bajo algunas condiciones podemos incluso llegar a utilizarla para el lavado de diques. Por otra parte, el agua de la planta de tratamiento de agua residual de tipo biológico, el 100% del agua que generamos en esta planta la utilizamos para áreas verdes. El punto número 4 es referente al programa de concientización sobre el uso eficiente en casa dirigido al personal de planta. Pues como ustedes saben, antes de la pandemia que tuvo origen en 2020, pues la capacitación era comúnmente de forma presencial, y pues es algo que cuando lo hacemos aquí en planta abordamos diferentes temas, entre ellos los temas ambientales como el uso adecuado del agua, dentro y fuera del trabajo. Esto es para lograr que los trabajadores y todos los que participamos en esta organización seamos conscientes de la importancia del agua y por qué debemos darle el manejo eficiente. No nada más aquí en nuestras operaciones, sino también en sus hogares. Hoy con estos cambios consideramos que la capacitación sigue siendo muy importante, y por esa razón pues hemos migrado ahora ya a plataformas en línea donde buscamos mantener estos temas y que la gente siga reforzando esta concientización sobre los temas ambientales, entre otros. Entonces, en este programa buscamos que todos podamos expandir la mente, podamos pensar en nuevas ideas, podamos buscar dónde podemos mejorar nuestros usos del agua. Y pues platicamos de temas, ¿no? Consejos para un uso racional del agua, como las duchas de 5 minutos, el uso de vasos de agua para cuando te cepillas, el uso del gel antibacterial, el utilizar una botella de arena dentro del tanque del excusado para minimizar el flujo de descarga, y el lavado de la ropa solo en casos necesarios y la reutilización de agua cada que sea posible. Estos consejos pues se dan en las capacitaciones para que cada uno de nosotros podamos ver cuáles son los más viables. Y bueno, nos planteamos también temas buscando despertar la curiosidad, buscando que la idea de la innovación en el personal pueda existir. Y nos hacemos preguntas como: ¿es posible usar el agua de lluvia? Es decir, ¿la podemos usar en nuestro hogar o la podemos usar aquí en nuestras operaciones? ¿Sabemos dónde desperdiciamos agua? Es decir, vemos en nuestras actividades dónde hay agua que se está desperdiciando, se está derramando, o si incluso en nuestro hogar vemos como una gotera existe y esta pues representa un desperdicio. Entonces ahí es donde debemos ser conscientes de que gota a gota se generan grandes cantidades de agua desperdiciada. E incluso aquí, ¿cómo podemos reutilizar más agua tratada? Es algo que aquí hemos analizado, y tenemos por ahí un proyecto que iremos aterrizando poco a poco. Pero sí buscamos eso, cómo darle más uso al agua tratada. Y bueno, la idea es pensar en reutilizar, reciclar o incluso reinventar. Y cuando les ponemos esta imagen, pues cómo un uso normal puede tener un pequeño cambio y generar beneficios importantes. Hablamos, por ejemplo, de la captación del agua de lluvia y cómo los edificios pueden ser un buen punto de captación. Esta es, pues son arreglos básicos que ya en algunas partes del país se utilizan, y pues tienen algunos componentes para que esta agua pueda ser útil para las actividades.
Por eso la pregunta que hacemos siempre al final de nuestras capacitaciones es ¿cómo podemos innovar? ¿Qué ideas podemos implementar? Y pues buscando encontramos algunas innovaciones que cada uno de nosotros puede identificar dónde podemos aplicarlas o si podemos llevarlas a cabo en nuestros hogares o en nuestras instalaciones. Temas como duchas de agua en forma de aerosol o pulverizada, la cual eficientiza el baño o la ducha. Eh, Sanitarios, donde se utiliza el agua para el lavado de manos y que también se puede utilizar para el excusado, o equipos como esta lavadora, donde el agua que se utilizó para el lavado puede pasar ahora a la utilización del excusado, o este calentador de lavabo, donde cuando tú requieres agua caliente, pues lo que hace es que se genera inmediatamente el agua caliente y pueda pasar al lavabo sin necesidad de desperdiciar agua fría cuando tienes un calentador a una gran distancia y requieres el agua caliente, pues se desperdicia una cantidad de agua hasta que llega esta agua con la temperatura requerida. Esa es parte de las actividades que realizamos para el manejo del agua aquí en Industria Química del Istmo Planta Tlaxcala. Consideramos que el uso del agua es muy importante para mantener todas las actividades que se tienen de forma global, no nada más para el lavado de manos, sino para todas aquellas actividades, para el consumo humano, para el consumo industrial, para las actividades agrícolas, las actividades ganaderas, como mencionábamos al principio, también las actividades, por ejemplo, en las termoeléctricas, que al final generan energía y que también nosotros la requerimos para todas nuestras operaciones. Espero que les sea de utilidad esto que platicamos. Espero que algunas de estas actividades ustedes las puedan llevar a cabo en sus hogares o en aquellas operaciones que sean parecidas en sus áreas de trabajo, y que esto nos lleve a que podamos contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible que establecidos por la ONU y que por supuesto requiere nuestro planeta. Nuevamente agradecemos la invitación y estamos a sus órdenes.